Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un proyecto de reciclado con estos rollos de cartón que tengo aquí. Estos eran el centro de unas cintas para embalaje. Y pues bueno, son tan simétricas que decidí guardarlas para hacer una manualidad. Aquí incluso hay todavía un poquito de cinta pegada. Esta tenía cinta para enmascarar o masking tape. Y pues bueno, voy a utilizar al menos 2 de estos para hacer un mini joyerito forrado de mezclilla. Igualmente este es un pantalón viejo que tenía por ahí, de esos tipo skinny, que pues ya no me quedaba, y decidí darle un segundo uso. Lo que vamos a hacer es utilizarlo para forrar nuestro rollo de cartón, así como estoy haciéndolo. Aquí nada más estoy tratando de obtener hasta dónde debo de cortar. Voy a hacer una pequeña marca y ahora voy a trazar con una regla una línea utilizando la marca que hice previamente. Vamos a cortar ese pedacito y aquí ya tenemos nuestro cachito. Voy a cortar lo que es el dobladillo, eso ya lo había considerado para cuando tomé la medida de que había que quitarle ese pedacito, de manera que tengo espacio más o menos de 1 centímetro arriba y 1 centímetro abajo. Una vez que cortamos los excedentes, vamos a voltear al revés nuestro rollito y también vamos a recortar lo que son las costuras. Aquí más que nada estoy tratando de dejarle la mínima cantidad de tela posible para que no se haga un bulto al momento de forrar mi cartón, y utilizando pegamento escolar blanco estoy endureciendo la costura para que no se vaya a deshilachar. Voy a utilizar este pegamento que es especial para tela, es un pegamento extra fuerte. Lo encontré en la tienda de manualidades que tengo pues local aquí en México, se llama Fantasías Miguel, y pues bueno, es bastante útil para pegar tela y diferentes superficies, diferentes materiales. Aquí estoy pues básicamente ensartando lo que es mi rollo de cartón en mi tubito de mezclilla. Aquí la estoy acomodando, asegurándome de que no queden arrugas. Aquí fue un poquito difícil porque el pegamento jalaba la tela. Aquí incluso se me manchó un poquito, pero inmediatamente lo limpié con una toallita húmeda y afortunadamente sí iba soltando el pegamento. Y ahora, ya que lo fijé en el exterior, vamos a fijar las pestañitas hacia el interior. Nuevamente estoy utilizando el pegamento y doblo hacia adentro las pestañitas, o bueno, ese excedente que dejamos como a tipo dobladillo. Y ahora estoy utilizando unos clips para presionar y que queden fijos las pestañitas, la tela, en lo que se seca el pegamento. No lo dejen mucho tiempo, ya que lo que yo me di cuenta es que estaba marcando lo que es el cartón. Aquí se puede ver, ahí tiene como unos dientecillos que son los del clip, entonces no lo dejen mucho tiempo, nada más es para asegurarnos de que la tela esté haciendo contacto con el cartón. Y ahora vamos a repetir el mismo procedimiento para la parte de abajo. Aquí ya lo tenemos listo y voy a utilizar el mango de esta espátula nada más para asegurarme de que esté bien pegado todo. Y ahora vamos a repetir el procedimiento para lo que es la tapita. Va a ser un joyero con tapa, entonces esta es la tapita. Este fue de cinta para enmascarar el rollo. Y nuevamente voy a tomar la referencia. En este caso, dado que la cinta es muy pequeña, es mejor si decido cubrirla toda de una sola intención, ya que de lo contrario pues va a ser más trabajo para nosotros. Aquí estoy recortando nuevamente la tira. Nuevamente las costuras, el excedente de las costuras lo estoy quitando. Y en este caso lo que vamos a hacer es coser. Podríamos pegarlo, pero sentí que probablemente no iba a quedar tan justo o exacto como yo quería. Entonces aquí decidí coserlo con puntada de ojal. Sí me costó un poco de trabajo,
no es tan fácil como que maniobrar adentro de un aro, y unos 45 minutos después lo logré. Sí fue un poquito más tardado de que solo aplicar pegamento. Aquí noté que debía haber aplicado pegamento en el interior para que no se hicieran esas arrugas y poder distribuir bien la tela, pero bueno. Y así es como nos va a ir quedando nuestro joyerito. Y ahora con un pedazo de cartoncillo, o también puede ser ilustración, voy a marcar los círculos interiores que van a ser las tapas de nuestro joyerito. Si se fijan, tomé de referencia el tamaño actual. Ahí saqué el diámetro, luego lo dividí entre 2 para sacar el radio. Y ahora estoy volviendo a trazar el círculo, pero ahora sí un círculo, digamos, perfecto, porque el otro era nada más como referencia y además quedó todo cachureco. Y lo recorté. Posteriormente chequé a ver si entraba. Aquí noté que pues por lo mismo de la irregularidad que dejamos por la mezclilla y las costuras, pues no entraba correctamente. Entonces marqué con un lápiz esos excedentes y los recorté. Aquí podemos ver cómo ya entra con un poquito de presión, claro está, pero lo que queremos es que haya presión, entonces digamos está relativamente bien. Ahora por otro lado también hay que considerar que va a ir forrado, entonces aquí estoy rodeándolo de la tela que va a llevar y verificando si aún así sigue entrando en el cartón, en el tubo de cartón. No entraba fácilmente, entonces tuve que nuevamente cortar un poquito. Aquí en realidad fue de a poquitos en poquitos para no pasarme, y aquí finalmente logré que entrara sin mayor problema. Y una vez que tenemos el tamaño de nuestro cartón, nuestra base y bueno, ya listo para que quepa en el tubo, vamos a pegarlo nuevamente con el pegamento extra fuerte para tela. Y ahora para los bordes o las orillas voy a cortar dejando aproximadamente unos 5 milímetros alrededor del círculo, y voy a cortar pestañitas. Una vez que termine de cortar todas las pestañitas, alternadamente voy a cortarlas en forma de trapecio, es decir, como quitándole las esquinitas, una sí, una no, una sí y una no. Esto para que cuando las doblemos hacia adentro no tengamos que aplicar más pegamento, es decir, que se adapte exactamente al huequito que va a quedar. Si se fijan, cuando doblamos una de las pestañas que es cuadradita, bueno, rectangular, queda justamente un trapecio, entonces ahí es donde va a embonar esa otra parte que dejamos con la forma trapezoidal. Aquí ya estoy agregando los trapecios, bueno, doblándolos, y así es como queda nuestra base forrada. Ahora voy a introducirla en mi joyerito. Voy a tratar de que quede lo más justa y nivelada posible, de manera que no se menee, no se haga movimientos extraños el joyero. Y una vez que tenemos la posición, vamos a agregar nuevamente el pegamento extra fuerte para que quede pegado en las orillas, o bueno, en el interior de nuestro cilindro. Vamos a dejarlo secar por unos minutos. Y mientras tanto vamos a trabajar en lo que es la tapa. Igualmente vamos a ponerle una base de madera que sea el fondo o el tope o el top de la tapa. Aquí estoy agregando nuevamente pegamento blanco a lo que son las costuras para asegurarme de que no se deshilache con el tiempo. Y aquí ya tengo mi base que ya medí previamente. Si se fijan, le hice unas marcas. Son 4 orificios que va a llevar. Esos los vamos a utilizar para coser unos botoncitos a la tapa y que le dé una impresión como de sillón Chester, tipo Chester. Y aquí voy a agregar el pegamento para pegarlo a este pedacito de hule espuma que corté previamente, que es aproximadamente del mismo tamaño. Pegué 2 al final porque me di cuenta que con uno no quedaba tan esponjoso como yo quería. Entonces pegué 2 laminitas de hule espuma y aquí las estoy forrando con mezclilla. Y nuevamente vamos a hacer nuestra prueba a ver si cabe todavía.
en nuestro pues tubo, en nuestro cilindro. Aquí tuve que aplicar un poquito de fuerza, pero sí sigue cabiendo y queda perfecto. Está esponjoso como yo quería. Y ahora voy a recortar el exceso de tela. Aquí estoy marcando más o menos 1 centímetro hacia cada lado. De hecho lo tuve que estar recortando porque al principio no fue 1 centímetro, sino fue más. Pero bueno, ustedes déjenlo como de 1 centímetro. Y el chiste es que no tape los orificios que hicimos previamente. Ahora voy a aplicar pegamento para fijar la mezclilla a la tapita. Empecé como por los extremos verticales, luego horizontales, y así fui avanzando, de manera que cada vez iba pegando un par de lados al mismo tiempo. Así es como se ve, y voy a cortar los excedentes de tela. Aquí lo único es tratar de no irse mucho al borde, dejar por lo menos un par de milímetros para que no se deshilache. Aquí estoy ingresando de nuevo mi base en el tubo de cartón. Y ahora voy a aplicar nuevamente pegamento para fijar la base. Me estoy auxiliando de una espátula para distribuir el pegamento. Vamos a dejar que seque por unos minutos. Y ahora voy a utilizar estas cuentitas de plástico que eran ojos para muñequitos, para hacer esos pliegues en la tapita de manera que parezca tipo Chester. Aquí básicamente estoy atravesando toda la tapa con mi aguja a través de los orificios que dejamos previamente. Voy a insertar la cuentita negra y la voy a fijar a mi mezclilla. Aquí les recomiendo pasar 4 veces la aguja a través de la cuentita para asegurarnos de que quede bien fija. Y una vez que ya la fijamos, vamos a atravesar nuevamente hacia la base o hacia el reverso de nuestra tapita y vamos a apretar para que se haga ese plieguecito. Y para asegurarnos de que quede bien presionado, lo que vamos a hacer es empezar a coser el del otro lado, y ahí es donde vamos a hacer un nudito, que es el que nos va a ayudar a fijar o a mantener la presión para que esos pliegues se mantengan. Y ahora vamos a agregar la cuenta de ese lado y vamos a repetir el mismo procedimiento para el resto de los lados. Aquí ya tenemos nuestras cuatro cuentas cosidas a la tapa. Aquí ya podemos ver un preview o un vistazo de cómo va a quedar ya que esté terminado. Y ahora solo falta el interior. El exterior se ve muy bonito, pero el interior está todavía muy feo. Y para ello corté estas 2 tapas extra. Una va a tapar el fondo de la base y la otra el fondo de la tapa, o bueno, sería el tope de la tapa. Aquí estoy fijando el primero a la base, que sería más que nada el cuerpo del joyero, y ahora voy a fijar el segundo a la tapa. Y así es como se ve nuestra tapita ya terminada. Y ahora para el cuerpo del joyero vamos a utilizar este bote que fue de un polvo Gatorade que tenía. Voy a medir lo que es el interior de manera que me quede una pestañita. Ahí fueron 2 pulgadas. Entonces voy a marcar esas mismas 2 pulgadas en mi bote para hacer el corte. Lo hice con un cúter, fueron varias pasadas y con mucho cuidado de no cortarme o romper el cartón. Y ahora voy a retirar lo que es la base. Aquí debería haber considerado la base para las 2 pulgadas, es decir, sumarle, pero bueno, se me fue. Y aquí mientras le quitaba la base se rompió un poquito, pero no importa porque no vamos a utilizar la totalidad del tubo. Aquí estoy cortando uno de los lados para poder hacer más chiquito mi cilindro y marcar hasta dónde debe de llegar. Eso de acuerdo a mi joyero. Aquí lo vuelvo a insertar y pues bueno, sin tela, ahí está, cabe perfecto.
Ahora lo que voy a hacer es fijarlo provisionalmente con una cinta adhesiva y voy a forrarlo igualmente provisionalmente para asegurarme de que siga cabiendo en el interior de mi cilindro o el cuerpo de mi joyerito. Aquí no estaba no estaba cabiendo, había que cortarle un poquito más. Aquí francamente lo hice como de feeling, una estimación nada más. No tomé medidas adicionales y volví a intentarlo. Y esta vez sí cupo. Y pues bueno, ahora vamos a recortar la tela de acuerdo a lo que queremos forrar. Aquí lo importante es lo de adentro, lo del el círculo exterior. Sí, el círculo exterior no importa tanto. Entonces bueno, voy a coserlo de manera que forme un tubito con mi tela. Aquí estoy utilizando un simple pespunte y ya que llego al otro extremo vuelvo a hacer un pespunte para cubrir esos espacios vacíos que deja el pespunte, de manera que parezca pues cosido a máquina. Una vez que termine de coserlas, nuevamente vamos a abrir la costura y aplicar pegamento para asegurarnos de que no se deshilache en un futuro. Aquí, si se fijan, aplico pegamento tanto a la costura como a la orilla de la tela. Y ahora voy a aplicar el pegamento para tela en el interior del cilindro. Lo estoy distribuyendo con mi espátula. Y vamos a introducir la tela. Vamos a tratar de que quede lo más centrada posible. Y también eliminar todas las arrugas que puedan llegar a quedarnos. Una vez que lo fijamos al interior, vamos a fijarlo ahora al exterior. Sería solamente las orillas lo que nos importaría. Aquí es importante asegurarnos de que estas orillas que estamos fijando sean lo suficientemente anchas, de modo que no se vean ya que insertemos el cilindro. Voy a repetir el proceso para el otro lado y así es como queda nuestro cilindro ya forrado. Si se fijan, la parte más importante es la de adentro. Y ahora aplico pegamento en el interior de nuestro joyero que ya teníamos previamente. Y ahora inserto el cilindro que acabamos de hacer. Aquí presiono con este manguito de mi espátula para asegurarme de que quede bien haciendo contacto en el interior, bueno, en la parte inferior. Y así es como queda nuestro joyero. Se ve bastante coqueto pues siendo de mezclilla. Siento que muy inusual. No he visto la verdad joyeros así. O al menos eso quiero pensar, pero bueno, se ve bastante bonito y coqueto, me gustó bastante. Es un mini joyerito que puede servirnos pues para guardar tanto anillos como cadenitas, pulseras, varias cosas. Aquí estoy poniendo algunas de las joyas que hicimos en videos previos en el canal para ejemplificar. Y pues como les comentaba, este es un proyecto muy ecológico. Estamos utilizando materiales 100% reutilizados o reciclados. No hubo nada que comprar, bueno, salvo el pegamento. Pero todo lo demás fueron materiales que yo ya tenía en casa y pues que estaban ahí sin usarse, ¿no? Y son una segunda vida que le damos a estas materias primas. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, por favor denme un like, suscríbanse, comenten, compartan. En serio le ayuda mucho a mi canal que compartan. Y pues eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Bye.